El fantasma errante. Y queremos escucharte. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Roberto, léelo otra vez, soy de aquí de Villahermosa. Ah, ok. Saludos a Villahermosa. Roberto, ¿qué nos quieres platicar? Pues una anécdota que me contó mi papá hace mucho tiempo, de hecho él ya había fallecido, de cuando era muy chico, que vivía en Michoacán, en un pueblito muy arraigado de Michoacán, está cerca de Zitácuaro. Perfecto, ¿y ahí qué ocurrió? De hecho, se habla de que había, en el tiempo de la Revolución Mexicana, había un monasterio. Uh-huh. De hecho, en ese monasterio vivían unos monjes. O sea, monjes que son de esos monjes antiguos que no tenían contacto con la civilización. Entonces me decía que él de chico pasó por casualidad por ese monasterio cuando vivía con mis abuelitos paternos. Se le hizo raro ver, había precisamente un monje en ese lugar. Y como él iba con su primo Cocheca, ellos tenían como 7 años más o menos. Uh-huh. Entonces se les hizo raro ver un monje porque pues en ese lugar no había monjes. Y de hecho lo vieron entrar en unas ruinas, precisamente un monasterio muy antiguo. Sí. Entonces entrar a ese lugar y en ese momento había 12 frailes, 12 monjes. Oye, ¿pero los vieron entrar caminando o iban flotando? Caminando. Era uno, y cuando ingresaron al lugar, los monjes, hace que los monjes fueron muy amables con ellos. De hecho, los invitaron a desayunar, o sea, lo que ellos comían, pan y agua. Pero en esa ocasión, pues, sintieron unos escalofríos. Sí. Estuvieron quizás como 1 hora. Al salir de ese lugar y irse hacia la casa de mis abuelos paternos, ellos estaban muy preocupados por ellos. Y ellos le preguntaban por qué. Porque ellos tenían 3 días que habían desaparecido. Ah, caray. Cuando ellos habían estado ahí solamente por 1 hora quizás. Sí. Y decía mi abuela materna que tenían 3 días que estaban desaparecidos, que los estaban buscando como locos. Y ellos les dijeron dónde estaban. Y claro que no lo podían creer, habían ido a ese lugar y cuando llegaron a ese lugar, al monasterio, eran ruinas, de por sí eran ruinas, pero ese lugar se veía con polvo y telarañas, como si nadie hubiera estado en ese lugar en décadas. Y le decía a mi papá, a mi abuelita, aquí estuvimos nosotros, precisamente hace 1 hora estamos aquí. No podían creer que habían estado 3 días desaparecidos. Porque para ellos solo fueron unas horas. Exactamente, 1 hora, 1 hora y media. Llegaron hasta el lugar y en ese lugar encontraron a un hombre, se puede decir que era el hombre que cuidaba el lugar, el monasterio. Y le preguntaron precisamente, mi papá se le ocurre preguntarle al señor, que dará mantenimiento al lugar, pero ya estaba viejito. Uh-huh. Le pregunta, señor, ¿y los frailes que vivían aquí? Y él se pone a reír y dice, ¿cuáles frailes? Había unos frailes aquí, vivían aquí 12 frailes precisamente. Sí, de hecho sí, aquí vivían. El que le dice, sí, pero ayer, hace unas horas estuvimos aquí y estuvimos con ellos, muy amables los señores. Se está cadeando el viejito y le dice, ¿quieren ver los frailes? Sí, queremos ver a los frailes. Pero al entrar al lugar ya no era como lo veían antes, o sea, un monasterio antiguo, sí, pero habían telarañas y mucho polvo, y los muebles que habían visto mis padres y mi papá y su otro primo, eran muebles que se veían viejísimos, antiguos, antiquísimos, estamos hablando de más de 50 años, y entran al lugar precisamente, y el señor que cuidaba el lugar, el monasterio, los va a ver, pero les dice, ya llegamos. Pero ellos no ven a nadie y dice, ¿dónde están? Y el señor les dice, pasen. Iban ellos 2 y mis abuelitos. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al ingresar al lugar habían ataúdes pero antiguos. ¿Ha visto usted, ha escuchado hablar de las momias de Guanajuato? Sí, claro. Pues, de hecho, por extraño que parezca, estaban los 12 frailes en esos ataúdes, momificados. Ok, entonces la impresión, porque no pudo haber sido si él apenas tenía poquito que los había visto.
exactamente unas horas. Y sí, se veían precisamente, dice, había un fraile que se llamaba Tomás. Tomás era se puede decir que era el jefe o el encargado de todos los demás, miren. Y decía, este fraile se llama Tomás, y el señor, porque ya estaba viejo, el señor estaba en ese monasterio desde que ellos estaban vivos, y le dice, pero ¿cómo lo sabes? Porque lo reconozco por el rosario que lleva colgado en su cuello. Y se quedaron todos. No puede ser, estos frailes tienen más de 50 años que fallecieron, y sus cuerpos tomaron esta forma por el lugar, precisamente por el polvo y todo lo que había aquí, tomaron esa forma de momificada. Sí, esa apariencia. No puede ser que tú lo hayas conocido, porque tienen 50 años de muerto. De hecho, pues, mi abuelita decía que no lo podía creer, y papá y su primo tampoco, porque, pues, imagínate, verles escenas. Eso me lo contó mi papá precisamente hace como 8 o 10 años, que ocurrió que él en ese entonces tan solo tenía como 7 años, y su primo tenía 6 años. Pero pues lo más impresionante fue ver los ataúdes. De hecho todavía existen. Ese monasterio está al noreste, precisamente de Zitácuaro. Es un antiguo monasterio de la Revolución. De hecho, ese monasterio fue utilizado como armería del ejército mexicano, de aquel entonces del ejército mexicano, de cuando la Revolución Mexicana. Pues dicen muchos que es porque hubo sangrientos combates, y que a raíz de eso, creo que por eso es que no nada más mis padres lo han visto. A lo largo de este tiempo hasta la fecha, se siguen dando casos insólitos como el que te estoy comentando. Ok, esto que nos platicaste, ¿hace cuánto sucedió? Cuando mi papá era un niño. Mi papá, ahora que falleció, tenía 71 años. Eso pasó hace, pues, te digo que tenía como 7 años. Son más de 60 años cuando ocurrió eso. Roberto, pero dices que este lugar aún está ahí, o sea, sigue como monasterio. En efecto, y de hecho se han suscitado historias de parejas, familias enteras que han llegado a ese lugar y han tenido sucesos parecidos. Ok, entonces bueno, el llamado es para los amigos que se encuentren allá en Michoacán y que sepan de este lugar, nos puedan compartir también estos relatos. Y de hecho no solo eso, de hecho hay varios sucesos en Michoacán, porque de hecho, como te voy a repetir, sucesos de la Revolución Mexicana, que siguen viendo visiones de fantasmas, inclusive se han escuchado lamentos de gente que falleció en esos lugares, y hasta la fecha, señorita. Wow, fíjate, Roberto, que me gustó por lo interesante tu relato, y te agradecemos muchísimo que te hayas animado y lo hayas platicado. Claro que sí, de hecho estamos atendiendo de tu programa, la verdad, por lo menos para mí es de interés. ¿Por qué? Porque, como decía usted, hay relatos, hay cosas que ocurren, no tienen respuesta. Claro, una explicación lógica, pero Así de que es. existen, así lo podemos dar testimonio aquí todos los amigos que nos estamos reuniendo cada noche. En efecto, de hecho en el norte de la República hay una cueva precisamente, una cueva que dicen que ahí se escuchan gritos, lamentos, y se ha visto sombras, siluetas de gente que falleció ahí. Y la verdad sí, son cosas que a muchos les darían miedo, o inclusive a muchos les darían hasta un infarto al ver todo eso. Por la energía que hay ahí, ¿sí? Sí, además la impresión. Roberto, pues te vamos a invitar a que sigas escuchando los relatos y que en cualquier otra ocasión que decidas, pues aquí tienes tu espacio. Claro, entonces sí, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Al contrario, amigo. Excelente noche. Gracias. Imagínense hacer un viaje de estos al pasado, a un lugar en donde había pues una vida demasiado distinta a lo que actualmente estamos acostumbrados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gina y Nacho, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón y les mando mensaje desde Guadalajara, Jalisco. Les voy a contar el siguiente relato, es breve. Ahorita voy saliendo de trabajar, voy rumbo a la casa. Y en lo que voy, pues bueno, les cuento. Ahorita todo lo que se está hablando de lo que pasó, por desgracia,
acá en Jalisco, de un rancho. Pues cerca de ahí está pues Teuchitlán. Nosotros fuimos a una ranchería cerca de ahí de Teuchitlán, Jalisco, ya hace años, te estoy hablando que hace unos 20 años, si no es que un poquito más. A unos 15 años, llevamos varios primos y ya, ¿no? Pero ya eran ranchos, les estoy diciendo que una casa estaba a una distancia de una a otra, no sé, como kilómetro y medio de distancia, ¿no? De casa a casa. Fuimos ahí a una granjita muy bonita y uno de mis primos pues ya se quería ir a dormir. Eran como las 11 de la noche. Y nosotros decíamos, espérate, ya se va a acabar, ya nomás se acaba, les seguimos a recoger y nos vamos a la casa. Él decía, no, ya me quiero ir y pues ya me voy. Pues bueno, mi primo se fue. Nosotros seguimos ahí un ratito en la fiesta, recogimos, y ya cuando íbamos de camino, les estoy diciendo que era a pie la distancia que íbamos caminando, pues, nos encontramos a mi primo otra vez de regreso, asustado, y nos decía que había visto una persona, un enanito con la cara muy fea, muy arrugada, y con unas uñotas que estaba allá afuera de la puerta, y que no le dijo nada, nomás que se asustó el tipo y que pegó un grito. Y pues mi primo pues en frega dice que se cayó y corrió. Nosotros dijimos, este canijo ya de estar pues tomado por lo de la fiesta, estuvieron dando ahí ponche y pulque, ¿no? Cuando llegamos a la casa vimos unas huellas. De la parte de enfrente era una parcela y corría de la parcela hacia la casa y de la casa hacia el otro lado de la casa, que era como un corral. Dijimos, pudo haber sido un gato o algo, ¿no? Un animal. Lo raro es que en la noche, cuando ya estábamos durmiendo, se escuchaban unos picotazos. El techo era de lámina en ese entonces, pero hacían unos golpes como si fuera un ave grande, un ave enorme, que picaba, ta, 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 retumbaba, y mi primo, en especial es el que vio la personita, corrió para otro cuarto, y lo raro de esto, o lo chistoso, que donde se fue él, se oían los picotazos también de aquel lado. Mis tías, de pueblo, de rancho, dijeron, es que es una bruja. Y empezaron con un rosario de groserías para que se fuera. Mis tías dijeron, aquí quédense en el cuarto, se salieron y empezaron a gritar, y se oía como graznaba esta ave, pero entre graznado y grito. Total que dijeron mis tías que era una bruja, que la vieron que se fue para los árboles. Pero bueno, ella es mi historia breve, lo resumí, pasaron más cositas, pero bueno, les agradezco por su tiempo, por su espacio, y les deseo una bonita noche y saludos desde aquí, desde mi bello Jalisco. Sí, señor. Edgar, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas? El día de hoy estoy en el puerto de Veracruz. Trabajo aquí ya desde hace varios años, pero soy originario de Nacajuca, Tabasco. Wow, excelente. Pues tengo varias anécdotas que la verdad pues no sé si tengan alguna explicación. Siempre desde que yo era pues morrillo, ¿no? Sí. Escuchaba mucho su programa con Juan Ramón Sáenz. La verdad lo extrañamos también. Sí, señor. Sí. Pues fíjese que cuando yo tenía alrededor de 8 o 9 años, ¿sí? Vivíamos en Nacajuca, allá en Tabasco. Pues éramos humildes, no le voy a decir pobre porque se escucha feo, no, éramos humildes. Claro. La verdad es que vivimos en una casita bastante deteriorada, de palitos, así, de palmas y todo el rollo. Yo me acuerdo que desde morrillo, pues siempre hemos tenido ese pavor, ¿no? De que siempre algo había ahí. Yo, mi hermano, mis primos,
siempre éramos de los que decíamos, algo nos asustaba, ¿no? Porque todas las tardes cuando ya se metía el sol era un rollo para prender la luz en esa casa que le cuento. Esa casa me acuerdo que era de una señora que se la dio mi mamá para que la viviera, ¿no? Y ahí nos instalamos y todo, pero pues nunca pensamos que pues nos fueran a pasar tantas cosas. Para empezar, cuando pues nos daba miedo ir hasta prender la luz, a veces corríamos por un sendero lleno de monte, que la verdad pues estaba muy feo, ¿no? Porque pues tenías que pasar allá en el rancho, le dicen trilla, un caminito de puro monte que hace uno al pasar, de tanto que pasa uno, pues se hace un caminito, ¿no? Sí. Y ahí andábamos. Y nos daban las 7, 8 de la noche para prender esa luz de esa casa y nos daba miedo y a veces nos turnábamos, de verdad, porque imagínense el pavor de que ya era frecuente que pues a esa hora, me acuerdo que en una ocasión yo y mi prima, teníamos como 9, 10 años, nos fuimos y le dije, oye, acompáñame, le digo, la verdad es que pues, me da un chingo de miedo, ir para allá. Y ella me dijo, pues vamos, rapidito, y con la misma nos venimos corriendo. Y todavía me acuerdo, nunca se me va a olvidar, que íbamos hacia, siempre como la casa se traslucía, se puede decir, porque pues las rendijas de la tabla se podía ver por dentro, ¿no? Sí. Y da la casualidad de que la luz estaba prendida. O sea, siempre nosotros si esperábamos la tarde, ¿no? Pues no nos gustaba estar en esa casa, siempre estábamos al lado por donde estaba mi abuela, que había más actividad, más gente, y no nos gustaba estar ahí. Y de repente cuando nos asomamos, pues, ahora sí que por la rendija de una de las tablas, que vamos viendo varios morrillos ahí jugando. ¿Cómo? Sí, o sea, ¿cómo no? Le digo que no tiene explicación, pues, porque así varios morrillos, así se lo voy a describir. Nunca se me va a olvidar, le digo que vivimos tantas cosas que pues allá no sé si alguna vez le han contado, yo supongo que sí, que en los pueblos allá, que donde hay bastante monte, hay bastante actividad de duendes. Sí. Y de cosas así, de cosas que pues uno no se imagina, pues, ver. Claro. Y en esa casa me acuerdo que teníamos un pavor, pero un pavor que vaya, que se me enchina la piel todavía de contarlo, jamás he contado esto, pues, es la primera vez. Y ya ahorita que estoy adulto, pues yo dije, no, pues ya es hora, ¿no? De soltar esto, ¿no? De que pues ya salga de mi ronco pecho, porque pues no lo puedo guardar tanto tiempo. Así es. Y me acuerdo que esos morrillos jugaban ahí en la hamaca, se mecían y todo. Y todavía yo le dije a mi prima, oye, mira, le digo, ahí hay alguien. Y ya ella asustada me dijo, no, vámonos. Le digo, no, yo, pues, aparte del miedo, quiero verle, ¿qué es eso? Y me acuerdo que esas criaturas, porque no medían ni 1 metro, pues, y encueradillos así. Y es mentira, no sé, yo no los vi de esa manera, pero es mentira eso de que tienen los pies al revés, pues yo no los vi así, yo los vi como unos, eso sí, están feos. O sea, yo los vi feos, pues, yo los vi bastante feos, porque tienen la cara así como arrugada. Ajá. O sea, como si ya fueran unos ancianos ya grandes. Ajá, sí. Me acuerdo que nos pegamos un pinche sustote que no sé, algo nos paralizaba y algo nos decía que nos quedáramos, pues, a ver. Yo me acuerdo que todavía, pues yo traslucía la rendija y yo dije, puta, ¿pero qué hago? Pues sí, disculpe las palabras, Pues sí. Y yo me acuerdo que todavía le dije a mi prima, avísale a mi mamá, le digo que venga a ver esto, que quiénes son, pues. Y me acuerdo que volteé a ver a mi prima, y mi prima ya ni estaba ahí. ¿Cómo? Ya se había ido corriendo del miedo. Ajá. Pues ya cuando volteé a verla para atrás, ya iba ya por mitad del sendero, ya corriendo, pues, gritando. Sí. Y yo volví a regresar mi mirada, pues, a curiosear otra vez. Y ahí seguían estos seres, ahí seguían. Y yo me acuerdo que porque les digo que los vi de frente. Digo que nunca se me va a olvidar, jamás. Son cosas que uno vive y que te quedan en el recuerdo, pues, que hasta la fecha. Le cuento a mi esposa, ya, imagínate, soy un adulto y le cuento y me dice mi esposa que no, que yo estoy loco. Le digo, no, ¿cómo que yo lo vi? Le digo que yo... Me acuerdo que esas cosas se me quedaban bien y se reían. Y me señalaban y se reían. Ajá. Y pues yo no sabía ni qué hacer, yo no sabía si salir corriendo o quedarme ahí. Ajá. O no sé. Ajá. Cuando de repente uno de ellos como que se empezó a acercar a mí y yo me hice para atrás. Cuando volteé para atrás ya tenía yo como a 2, 3 de esas cosas ahí atrás de mí. Ajá.
pero como a 2-3 metros de distancia, ya las tenía yo ahí atrás de mí. Sí, Cuando claro. volví a regresar mi mirada otra vez, volteó a la casa y la casa ya tenía la luz apagada. Y estos seres estaban atrás de mí. Oye, ¿y como de qué tamaño eran, amigo? O sea, ya dijiste que eran como unos niños chiquitos, pero ¿como de qué tamaño? Ajá, pero no medían como ni 1 metro. Eran muy pequeños. ¿Pero eran como medían enanitos? ni 1 metro. O como más bien parecían hombres pequeños. Eran como unos niños de unos, ¿qué les gusta? Unos 6 años. Ok. Sí. Estaban, pues, o sea, tenían cuerpo de niño, pero la cara ya la tenían de viejito, así como ya bien arrugados, bien feos. Ajá. Y le digo que cuando volteé, Te estaban rodeando. Ajá. Y ya no seguía yo caminando hacia la casa, sino que ya yo caminaba como hacia el monte, ¿no? Ajá. Como para ir para el monte. Sí. Y entre mi subconsciente decía, bueno, pues ¿para dónde voy yo? Si yo no tengo por qué agarrar para allá. Y en eso escuché un grito que fue el de mi mamá. Y ya fue que volteé a verla. Y ya cuando volteé otra vez ya no había nada de esas cosas. Y ya fue que me habló y me dijo, porque me llamo Edgar, me dijo, Edgar, ven. Y ya fue que volteé a verla a ella y volteé a ver otra vez así abajo y ya no había nada. Oye, ¿tú cuántos años tenías? Tenía como 9, 10 años más o menos. Ajá, ok. Y ahorita tengo 40 ya. Oye, ¿y tu mamá salió a hablarte porque tu prima le dijo algo? La fue a hablar porque mi mamá pensó que yo estaba jugando con otros morros. Ajá. Y ella fue a verme pues para ver qué era. Y ya fue que me gritó. Ya fue donde yo, vaya, pues, te puedo decir que desperté como de un alucín, ¿no? De ver tanto muñequito de ese. Sí. Y volteé de repente y volvió a ver a donde estaban esas cosas y ya no había nada. Y ya desde ahí ya le dije a mi jefa que pues la verdad que nos fuéramos de esa casa porque pues no se podía estar ahí pues a gusto, no. En una ocasión igual a mi mamá le quemaron sus santos porque mi mamá es muy religiosa. Sí. Le quemaron todos sus santos y todo se lo achicharraron. A veces nos tocaban la puerta, a las 12, 1 de la madrugada nos tocaban la puerta. Ajá. Y pues no, jamás salimos a ver qué era, por miedo, ¿no? Claro. Sí, y varias ocasiones, igual en una ocasión nos fuimos a dormir con mi abuela y mi mamá trabajaba haciendo limpieza en casas, pues por fuera. Sí. Me acuerdo que esa noche, había veces que mi mamá se quedaba, ¿no? Allá con sus patrones porque pues estaba muy lejos. Y me acuerdo que esa ocasión, le digo que éramos humildes y la casa de mi abuela también era de palmas, de palitos y se traslucía todo se veía para afuera. Sí. Me acuerdo que esa ocasión se fue la luz completamente. Y mi mamá regresaba entre 7 y 8 de la noche de trabajar. Mi mamá siempre se hacía un chongo en la cabeza, tenía su pelo largo y se hacía como una cebolla grande en su cabeza. Sí. Y me acuerdo que en esa ocasión los perros empezaron a maullar. A maullar, y estaba la lluvia y los truenos y lo único que se veía pues era el reflejo, cada vez que tronaba se veían el reflejo de afuera, se traslucía pues todo. Y me acuerdo que en esa ocasión pues vimos una persona igualita a mi mamá, y mi abuela la hablaba y le decía, Lorena, ¿eres tú? Y esa persona jamás contestaba pues, se pasó del lado de la casa hasta el baño, antes estaba afuera. Esa persona llegó hasta el baño y se metió al baño y ya jamás volvió a salir del baño. Jamás. Y jamás supimos, ya mi mamá llegó al día siguiente porque pues obviamente por la lluvia y pues ya no se pudo regresar acá a la casa, pues ya llegó al día siguiente. Y le contamos a mi mamá y ya fue que se sorprendió porque dice, no, pues ya son muchas cosas, ¿no? Que están pasando ya ahorita a estas fechas. Y ya luego mi abuela nos contó de que pues posiblemente fuera el espíritu de una de sus hermanas que murió ahí. Ok, podría ser, ¿no? Es la explicación que encontró la abuela, mi amigo. Sí, no, y bastantes cosas que nos pasaban así de chiquillos, muchas con los duendes, los chaneques. A una persona que conocemos allá, le hicieron maldad, las pierden entre el monte y ya la vinieron a encontrar como a los 3 días. Sí. Oh.
O sea que en esa región sucedían muchas cosas. Yo creo que por ahí hay algún portal, amigo. Sucede todavía, porque hasta la fecha, pues hay gente que no pasa por ese sendero porque pues está muy feo, pues no hay luz, no hay nada, solamente es como cortar un camino hacia el pueblito, ¿no? Sí. Pero pues nadie pasa por ahí, ya todos, como ya hicieron carreteras, ya a estas alturas ya hicieron carreteras y todo, pues ya la gente se va por la carretera. Uno que otro borracho que sí se mete por ahí, pero pues no. Ellos corren el riesgo. Y también escuchábamos mucho. Escuchábamos a veces a la Llorona. Wow. Sí, la verdad, son historias que la verdad ustedes a lo mejor piensan que estamos locos, ¿no? Pero no, la verdad no. Yo sé que este programa es para este tipo de cosas, de que la gente lo cuenta, lo que ve. Exacto. Y lo que yo vi jamás se me olvida. Jamás. No, mi amigo, pues qué experiencias tan fuertes. Y sobre todo en esa región, ¿dónde dices que se encuentra? ¿En Veracruz? Nacajuca, Nacajuca, Tabasco. Y ahorita Tabasco. Sí, en Tabasco. Oh. Está bien. Bueno, en aquellos años me acuerdo que no había tienditas ni nada, pasaba el lechero ahí, imagínense, en aquellos tiempos, ya tengo 40 años. Sí. En aquellos tiempos pasaba el lechero ahí repartiéndote la leche, me acuerdo. Y también te digo que la Llorona ya se escuchaba mucho, o sea, hasta la fecha pues da un chingo de terror. Hay una casa de hecho de por sí que está abandonada. Sí. Y pues la verdad no da ni ganas de curiosear pues, porque no, está muy fea pues. Sí, como para andar ahí meando. Una tía una vez me dijo, tus ojos ven lo que tú quieres ver. Sí. En la oscuridad. O sea, si tú te propones ver algo, lo vas a ver porque tus ojos mismos van a jugarte muy feo, ¿no? Ajá. Y está bastante feo porque yo tenía una tía, y eso se lo voy a contar, es verídico. Yo tenía una tía que le gustaba mucho el dinero. Sí. Bastante el dinero. Tenía un casino pues en su casa, que llegaban a jugar y hacían apuestas. Y a veces se le metía como un espíritu a mi tía. Pero como que mi familia ya estaba acostumbrada, ¿no? A verla así. Porque yo veía que no hacían nada más la dejaban, nada se le va a pasar, decían. Pero yo veía como mi tía señalaba a un tío y le decía que tenía la cara así como de chicharrón. Que tenía un tío que mi tío se llama José Luis y le decía, José Luis, tú tienes la cara como un chicharrón, le decía. Y a mi tía se le metía así como un demonio, pues. Sí. Y empezaba a hablar así raro y no sé. Yo siento que eran las apuestas y era todo ese juego, pues que era maligno, ¿no? Que es del malo. Pues sí. Atraía esa energía negativa, mi amigo. Ajá. Y igual mi primo decía que veía como unas cosas se comían el pan de su casa. Sí, wow. Sí. Cosas así raras que pasaban en mi casa, pues, de que... Y hasta la fecha, digo, no tengo una explicación como para decir, no, pues, es un pájaro, o es así, cosas así, no. Son cosas raras, ¿no? Que me pasaron de morro y de que, pues, no sé, jamás supimos qué era o algo así. Sí. Muy bien, amigo, pues buenas historias que nos contaste en un ratito, mira nada más. Pues y tengo más feas, pues, historias más canijas. Oye, pues sí, poco a poco, ¿no? Las vas contando, nos las vas compartiendo aquí, ¿no, mi querido amigo? Sí, no sé si le pueda marcar mañana. Ahorita claro. Estoy en mi turno del trabajo. Ajá. Y pues me tomé la libertad, pues, de hacer la llamada. Lo bueno que ustedes me llamaron a mí, ¿verdad? Porque pues yo mandé un mensaje, pues, con la intención de que, pues, algún día lo vieran. Claro. Y mire, y sí me pusieron atención. Claro, amigo, por supuesto. Pues esa es la mecánica. Tú nos avisas cuándo es el mejor momento y te marcamos con mucho gusto. Sí, claro que sí. Pues le digo, ahorita estoy en mi trabajo, yo trabajo en Soriana. Ajá. Y aquí también en esta tienda, le voy a ser sincero, en esta tienda han pasado muchas cosas. Y todos saben lo que pasa aquí, pero pues todos hacen de la vista gorda, como que no. Aquí hay una niña, de hecho. Oye, pues nos platicas mañana eso, ¿no? Sí, claro que sí. La niña fantasma de la tienda, ¿no? La verdad, sí. Se tira las pelotas y todo aquí. Órale. Bueno, pues no nos adelantes mucho, nada más así como para que se nos antoje. Y mañana te marcamos a esta misma hora, ¿está bien?
Sí, claro que sí, a la hora que ustedes quieran, a la hora que ustedes decidan, yo estoy disponible siempre. Y tengo muchas historias que la verdad puede que les interese y puede que también haya personas que han vivido lo mismo. Uh-huh. Ok, amigo, pues muchísimas gracias, que tengas bonita noche. Hola Gina, Nacho, ¿cómo están? Hola. Pues yo desde aquí me reporto desde St. George, Utah, Estados Unidos. Pues me llamo Jorge. Pues mi historia se trata, además de mi historia, quisiera saber pues alguien si me pudiera dar una respuesta pues o algo así. Pues empezó hace quiero ver un año y medio. Yo estaba en el trabajo y de repente me empezó una así como una sensación de que me iba a morir, si me entienden. Aquello de que yo me iba a morir. No era angustia, sino que pues era algo como normal para mí en ese momento. Y sentía como que iba a ser algo muy bonito, como que iba a trascender a otro plano, pero iba a haber más paz. Parece que no sentía aquella angustia de que bien feo, de que me tenía que morir. No, era algo bien, muy bonito, pues, la experiencia esa que tuve. Así que yo le decía a mi esposa, yo siento que me voy a morir. Le digo, vos estás loco, me dice. Es que yo tenía aquello de que me iba a morir. Y aquella angustia, pues, no angustia, sino que pues, aquel presentimiento de que yo iba a fallecer, pues no sé por qué, no sé a qué se debió eso, de dónde salió eso, de que yo sentía que yo iba a morir, así, como que me iba a morir. Pues que yo le decía a mi esposa que todo iba a estar bien, que hiciera cosas bien, porque yo me iba a morir. Imagínense, yo ya estaba listo, pues yo estaba contento, casi también, imagínense, bien raro, ¿verdad? Así es que desde ese momento, como que mi vida cambió completamente. No sé si yo morí en realidad, en espíritu, o no sé cómo fue, pero mi vida cambió bastante, radicalmente, cambió muchísimo. Empecé a tener mucho conocimiento como de la Biblia. Yo a mi sobrino a veces le empezaba a hablar. Mi sobrino andaba más o menos en algo que no estaba bien con sus amigos. Me salía así aquello como de predicarle bien bonito. Hasta yo a veces me admiraba, ¿de dónde sale todo esto? Y yo se lo decía como que yo ya sabía. Le hablaba de todo esto, de consejos bien bonitos, pues como de una experiencia bien bonito, sí, como conocimiento de la palabra de Dios. Pues yo parecía como que era un predicador, imagínense. Uh-huh. Así es que tuve eso también y empecé mucho con la meditación. Me empezó a llamar mucho la meditación, meditaba mucho, me entré mucho en el terreno ese espiritual. Empecé a ver el aura de personas, percibir sus energías y bien bonito. Tuve sueños también de cosas que iban a pasar y hay muchas que sí pasaron, pero no pasaron a mayor, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues como les digo, pues mi vida cambió bastante. La meditación, cuando yo nunca había meditado, desde ese momento yo empecé a meditar en menos de 1 minuto y medio. Cuando yo empezaba a meditar, yo ya estaba en un estado ese que uno, no sé cómo se le llama el estado ese, que uno ya no siente su cuerpo, como que uno está flotando en el aire, bien bonito, fíjese. Es bien bonito experimentar ese estado de meditación. Siente uno como que flota en el aire. Y siempre las luces que yo siempre están en el presente, son como la del tercer ojo. Yo siempre la veo, esa es moradita, pero un morado tan precioso. Y siempre veo una color verde. La luz verde y la luz morado son las luces siempre están presentes en mi meditación. Así es que, pues si hay alguien allí del público, pues de los peludomaníacos de allí, siempre de hueso colorado, ¿verdad? Así es que si alguien tiene pues alguna historia igual que la mía, pues o sabe alguna respuesta, pues si me pudiera ayudar allí pues a descifrar si a lo mejor qué es lo que pasó, cuál fue, por qué tuve esa experiencia de que me iba a morir y por qué mi vida cambió radicalmente, si me entienden. Así es que si hay alguien de la población allí, pues de la comunidad, que si me pudieran dar alguna respuesta, pues muchísimas gracias y
Bendiciones. Muchas gracias, mi querido amigo. Pues sí, a partir de la meditación. Me llamo Mario, aquí estoy nuevamente con ustedes. ¿Desde dónde nos escuchas, Mario? Desde California. Perfecto, ¿cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Gracias igualmente para ambos ahí. Gracias. Que me estaba Gracias, acordando, amigo. ya he platicado varias veces con ustedes y me estaba acordando de otro acontecimiento que tuve hace tiempo. Fui a visitar acá para Yosemite, pegado allá en la Sierra de Nevada, pero todo entre California y Nevada. Un pueblo fantasma, se llama Body. B-O-D-I-E, así se llama Body. Sí. Fui para allá, de Yosemite, fuimos allá porque es un pueblo era un pueblo minero abandonado, pero es un museo. O sea, tú puedes andar en el pueblo, tomas fotos, a mucha gente le salen fantasmas en las fotos, imágenes, mucha gente capta ruidos, pero yo no miré nada de eso. Sí. Lo sorprendente fue que yo fui y anduve ahí, toqué cosas, yo sin saber, cosas que uno no debe de saber antes de ir, ¿verdad? Sí. Y total que agarré cosas. Ese pueblo fue minero y había muchos balazos, asesinatos y del oeste. Es un pueblo, todavía hay carros ahí, los primeros autos ahí, se quemó el pueblo, hay casas que sobrevivieron y el gobierno los ha mantenido, pero la gente los visita. Pero la historia fue que cuando yo regresé acá a mi casa, llegando me pasaron varios sucesos, yo sin saber que no vuelvo a ir a Body, es más, no vayan. Cuando llego a mi casa, después de millas y millas y horas de viaje, como 3 horas, 4 horas, llego a mi casa y la primera cosa que noté fue que cuando llego a mi casa llena, apago mi carro y ya ves que los carros más modernos, cuando llegas y los apagas, traen como segundos, ¿no? Para que se apagan las luces, o sea, quedan prendidas y luego se apagan cuando cierran las puertas. Así es. Pues el mío no, seguía encendido. Oye, como si estuviera detectando a alguien. Sí, o sea, como que si alguien estuviera dentro así. Entonces yo lo apagué y seguía las luces. ¿Cómo? Ya salí, me asomé y las luces prendidas, volví a salir. Dije, a lo mejor dejé una puerta abierta o algo, no sé. Chequeé todo, lo cerré y las luces prendidas. Dije, se va a descargar la batería, ¿no? Pues la desconecté. Eso fue una cosa. Mira. Al día siguiente pierdo dinero. La segunda cosa, perdí dinero. Híjole. La tercera cosa que me pasa, en un lapso de 2 días, el aire acondicionado del carro se descompuso. Híjole, se me estaban pasando bien muchas cosas. Y en eso fui con un amigo a hacer un trabajo, un amigo que es americano, le fui a hacer un trabajo. Y ya le platicé, fui de vacaciones, y ya, ¿dónde fuiste? A Mori. Oh, dice, ¿fuiste a Mori? Sí, dice, ¿qué? Y dice, no gracias cosas, no trajiste nada de eso. Dice, ese pueblo está maldito, dice, la gente que va para allá, dice, mucha gente tiene que regresar si se trajo algo, dice, porque hay malas vibras ahí. Y entonces, no, si yo no me traje nada, pero sí estaba teniendo muchas malas vibras. Entonces, yo le pedí a Mari, le dije, ¿sabes qué? Ya déjame porque pues yo no agarré nada, ¿sí? Y se me pasó eso. Después me puse a investigar, Gina, y hay gente que por cartas allá se traen objetos y les empieza a ir mal. Haz de cuenta que se trajeron una piedra, un tornillo, cualquier cosita que se hayan agarrado de ahí. Sí. Y los regresan por correo a ese pueblo. O sea, porque, bueno, en el correo al decir eso es porque está una base de los que cuidan ahí el parque. Sí. Y ellos, pues ahí les llega el correo. Por eso, o sea, no es que el pueblo tenga todavía correo, sino por medio de ellos. Sí. Pero sí va mucha gente a ese pueblo y es una maldición. No sé si de un radio escucha que esté ahorita aquí oyéndonos haya tenido la oportunidad de ir ahí y que les haya pasado algo parecido a lo mío. Porque coincidencias no creo, ya iban 3 cosas que me pasaron. Oye, ¿cómo ven?
Me parece un tema muy semejante al que hoy estamos tocando de allá de Australia, de personas que van como turistas, se traen una piedra y a partir de ese momento le empieza a ir a esa persona mal en diferentes sentidos, pero lo que motiva a las personas a regresar esa piedra. Y así mismo nos estás comentando de este lugar acá en California. Sí, búsquelo, se llama Body, es con la B de burro, la O, la D de dedo, la I de Ignacio y la E. Así se escribe en español. Búsquenlo como rancho, como pueblo fantasma, Body, así. Body. Va a salir ahí en el internet. Ok, Body, se escribe Body, ¿no? Sí, Body, ajá, así, Body. Y entonces ahí les va a salir todas las historias que hay. Es algo, aquí en California hay muchos pueblos abandonados así de ese estilo, y muchas cosas han tenido muchas manifestaciones en fotografías y todo eso. Pero ese es el que no les recomiendo que vayan, porque sí pasan cosas. Bueno, a mí me pasaron, y yo en realidad, yo sin saber, yo nunca sabía ni la historia, yo nomás fui porque estaba cerca de donde nosotros estábamos acampando. Tuve la oportunidad de ir, dije, ya que estamos acá, vamos, y lo visité y me empezaron a pasar muchas cosas. Oye. Que no sé por qué casualidad, ¿verdad? Claro, pero además ya nos diste un tema para investigar un poquito más de este sitio que nos estás diciendo, y como lo acabas de mencionar, amigos que ya sepan o incluso hayan ido, que se reporten. Sí, que comenten, porque eso no nomás a mí, o sea, cientos de gentes que van para allá, agarran una vibra, y sí está muy retirado, cuando uno va, maneja casi como una hora uno por el desierto, se ve muy fantasmal todo, porque estás como yendo para una sierra y hasta te asustas porque dices, ¿qué pasa si se me queda aquí en mi auto? Porque ahí está muy feo el camino. Y pero muy sorprendente del tema de lo que estaban hablando ustedes y eso que a mí me pasó, porque me estaba acordando de ese tema, dije, me acordé de eso, que no quiero que me vuelva a pasar. Pues, oye, me parece súper interesante y muy acorde con lo que platicamos hoy, así es que siempre agradecemos que se reporten y nos den más material de estudio. Sí, ¿sabes qué? También otro material de estudio que les voy a dejar de tarea. Sí. Es lo siguiente, Gina. ¿Por qué en muchas construcciones nuevas, sí, presas, hoteles, carreteras, por qué, no sé si lo hacen de adrede o es algo que pasa, pero hay mucha gente que queda ahí entre el cemento que los avientan? Dicen, no sé, es lo que yo quiero saber, si es cierto eso o nomás es un mito. A ver, entonces la pregunta es, ¿por qué? Los encapsulados, ¿sí? ¿Los emparedados? Emparedados. Ok. Bueno, entonces vamos a tocar ese tema que en alguna ocasión ya lo hemos platicado, pero por supuesto, Mario, aquí tenemos una lista de sugerencias y ya incluimos la tuya. Sí, y si la persona que me está escuchando, si en realidad muchos no creen en sucesos así, vayan a ese pueblo fantasma para que vean que sí hay de ese tipo de cosas. Pues los dejo y muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Mario, un abrazo. Resulta que unas semanas atrás, me llamaron para un trabajo de colocar algo de herrería, pero yo no sé ni trabajo de herrería, solamente era de poner unos aros, pero los tenía que ser un herrero, claro. Y yo conozco a un señor que siempre que necesita un trabajo de herrería, pues él los hace. ¿Y qué quiere, Nacho? Que le llamo para preguntarle el presupuesto y cuánto y todo eso, ¿no? Me responde, pero lo oigo muy cansado, muy débil. Y le digo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? ¿Me puedo ayudar en algo? Y no, Nacho, me dijo, estoy bien, un poquito decaído, pero bien. Bueno, me dio presupuesto y todo, Nacho. Sí. Voy con la señora, acepta el presupuesto, voy a traerlo un adelanto. Cuando llego a la casa del señor herrero, le toca la puerta y sale su hijo. Y me saluda y todo. Y le dije, mira, ayer hablé con tu papá. Y me dio presupuesto de un trabajo. Y pues te lo vengo a... Que sí, ya me lo aceptaron.
y me dice que no estuviera jugando con él ni que le hiciera bromas pesadas porque no estaban para eso. Le digo, pero, o sea, ¿por qué te voy a hacer bromas? Yo, o sea, no me llevo contigo así de bromas ni con tu papá, siempre tranquilo. Y me dice, no, es que mi papá lleva 3 días estaba en coma porque el COVID le dio muy duro y estaba 3 días en el hospital en coma, o sea, ya tenía días en coma. ¿Cómo fue que me respondió el celular? Sí, y yo hablé con él. Eso es algo inexplicable, ¿verdad? Bueno, miren, les voy a contar mi relato. ¿De qué se trata? Esto pasó en Zacatlán, Puebla, hace muchos años. Yo tenía más o menos, pues estaba jovencita, tenía unos 18 años. Mis abuelos tenían una casa muy grande allá, digamos que era de las primeras que me imagino que se construyeron, no sé, casi, era muy grande, casi abarcaba una manzana y estaba muy cerca del centro. Pero yo vivía ahí desde chiquita con mis abuelos y pues nunca había pasado nada. Cuando yo vivía ahí tenía como 4 años. Todo el tiempo íbamos y veníamos en esa casa y nunca escuchamos que pasara nada. Una de mis tías, la más grande, se divorcia y se va a vivir con mis abuelos. Y ella comentaba que le empezaron a pasar cosas. Pero la verdad es que yo no le creía mucho porque a veces como que exageraba. Ella decía que había un muerto que la iba a ver todos los días. Algunos familiares se quedaron con ella pues para demostrar que no era cierto. Y lo curioso es que, por ejemplo, una de mis tías se quedó en un sofá cama y amaneció toda torcida y yo que dicen que con aire en los ojos no los podía ni abrir. A una prima dicen que le puso una arrastrada al muerto, le puso una golpiza, pero nadie lo veía, ¿no? Mis abuelitos en una ocasión se van a México y mi tía no se quería quedar sola y me dice, ¿te vas a quedar conmigo? Y le digo, sí, pues sí, no pasa nada, ¿no? Entonces ya me quedo con ella en un cuarto que estaba a la mitad, digamos, casi de un pasillo muy grande. Eran 6 recámaras y cada una la dividía un patio y un baño. Entonces, pues mi tía prendió todas las luces de toda la casa. Ya nos acostamos y ella prendió la tele, el radio y yo así como que, ay, mi tía, ¿qué le pasa? Entonces ya como exactamente a las 12 de la noche que empezó a sonar las campanas de la iglesia, mi tía me decía, ay, ya no tarda, y yo la verdad, sinceramente yo no le creía, ¿no? Entonces, exactamente a las 12 de la noche que se terminaron de sonar las campanadas, empezaron a caminar afuera de la recámara, pero eran unas pisadas así como de un hombre grande, como que traía botas. Y dije, ¿qué es esto? Volteo con mi tía y mi tía estaba dormida. Entonces, pues me empezó a dar mucho miedo y nervios, más que nada nervios. Y yo, tía, la pellizqué, la mordí, la cacheteé, le di de patadas, le jalé los cabellos. Mi tía nunca despertó. Y seguían caminando afuera, y caminando, y la verdad es que yo, bueno, hasta los dientes me titireteaban así de nervios, porque pues es que yo decía, bueno, es un vivo, es un muerto, pero mi tía nunca despertó. Entonces, en un momento, en el cuarto de junto, en la puerta arrastraba, la abrieron, se metieron, las camas eran antiguas, de esas como de resorte de aluminio, y se oía cuando se sentaban y se acostaban. Se oyó que se acostaron, se levantaron, se oyó un golpe en la pared de mi lado, se salieron, cerraron la puerta. Llegó un momento en que me dio tanto miedo y me tapo la cara con las cobijas y mi tía tenía de esos colgantes que suenan cuando abren la puerta y nos abren la puerta. Sí. Y empiezan a caminar dentro del cuarto y se para junto a mí y yo no pude quitarme las sábanas para ver quién era. No me hizo nada, no me quiso tocar, pero estaba junto a mí. Entonces estuvo un ratito y se salió, cerró la puerta y siguió caminando. Para esto mi tía nunca despertó. Ya como a las 4 de la mañana llegaron mis abuelitos y se quitaron los ruidos, así como por arte de magia.
Dice mi abuelita, ¿cómo estás? Y yo, ay, abuelita, el muerto, ay, hija, tiene más miedo a los vivos que a los muertos. Y me dice, ahorita regresamos, vamos a dejar a una persona que traían en el coche, y dice, y ahorita regresamos. Pues mi abuelita se fue, y otra vez empezaron a caminar, y mi tía nunca despertó. Y pues ese es mi relato. Pero sí te pueden decir, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, pero cuando vives una experiencia que no tiene nada que ver con una persona, pues resulta que sí, causa mucho miedo. ¿A poco no, Lidia? Pues a mí me decían, me hubieras preguntado que dónde estaba el dinero, porque esas casas son muy viejas y tienen mucha historia, que pasaron por ahí cristeros y revolución y no sé qué tampoco. Y yo en alguna ocasión, cuando yo estaba chiquita que vivía ahí, en un pasillo, yo soñé de chiquita que había un bote como tambo y que arriba había una calavera. Pero yo tenía 4 años porque yo iba al kinder allá, pero pues nunca lo comenté, nunca. Pero ya tener al muerto ahí, dije, no, yo prefiero ser pobre. Me quedo con la intriga de saber dónde está el tesoro. Oye, pero ¿por qué sospechaban que había dinero? Porque ahí en Zacatlán han sacado mucho dinero y contaban que esa casa la ansiaba mucho una persona, porque ya le habían vendido 2 accesorias y siempre había querido que le vendieran esa casa. Cuenta la leyenda que cuando mi abuelito enfermó y se acabó el dinero en su enfermedad, tuvieron que vender esa casa y se la tuvieron que vender a esta persona, pero cuenta la leyenda que sí encontró el dinero, pero ya jamás lo volvieron a ver en la calle porque tuvo una enfermedad, no sé qué le pasó, que jamás lo volvieron a ver, y sí supieron que fue una enfermedad muy larga y muy dolorosa, y cuentan que había dinero ahí. Ahí se han encontrado muchas monedas enterradas. Pues es sí, un pueblito así como que tiene mucha tradición de eso. Había gente, incluso una de mi tía dice que veía como lucecitas, tipo fuegos fatuos. También rumoran que también tiene que ver con eso, pero yo no sé si estaban enterradas ahí unas personas o si era cuestión de dinero, ¿no? Vaya, amiga, pues sí, interesante. Pues anímate y un día de estos encuentras un cofrecito por ahí, ¿no? Híjole, no sé, ¿qué está haciendo la cobra el muerto? No, mejor ahí muere, amiga, más No, vale. como dices, mejor seguimos como estamos, ¿no? No, ese susto, yo creo que el cabello, si lo tenía lacio ahí se me enchinó, de que lo tenía todo. No, es una sensación tan terrible que hasta la fecha digo, hubiera sido capaz de ver quién era. No sé, en este momento creo que no reuniría el valor todavía, no, para hacerlo, no. Pues nosotros te agradecemos, Lidia, que te hayas animado, que nos hayas platicado esta experiencia y por supuesto, cuando quieras volver a platicar algo, aquí tienes tu espacio. El fantasma errante.